Fernanda Darreneira. Soy de la carrera de Derecho, sección vespertina. Soy del 5º semestre y pues junto a mi grupo, que está conformado por Dayana Delgado, Rosalinda Peralta, John Peña, Reinaldo Jaramillo, Jennifer Parrales, Damián Cali, Jason Ojeda y mi persona, le vamos a hablar sobre el tema del mandato. Así que espero y disfruten del video y gracias. Hola, me presento. Mi nombre es Damián Cali, de la carrera de Derecho 5º vespertino. Y hoy vengo a hablar en relación al tema del mandato, con concordancia al libro del Código Civil ecuatoriano. Bien, como primera interrogante tengo la cuestión de qué es mandato o cómo se denominan las partes que intervienen en él. Es un interrogante muy interesante, ya que podemos ver varios puntos, y en una de ellas podemos especificar y concretar la respuesta buscando en el artículo 2020 del libro del Código Civil, que nos dice que mandato es un contrato en que las personas o una persona confía la gestión de uno o más negocios a otros. Quiero decir que es un contrato en relación a tener como una garantía de que se va a concretar. Pero también, ¿qué nos dice? Que se hace cargo de estos por cuenta y riesgo de la primera. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que confiere el encargo se llama cometiente o también comandante, y la que lo acepta apoderará el procurador o el general al mandatario. Bien, como segunda incógnita tenemos cuáles son sus características del mandato. Hemos visto varias interrogantes en esta pregunta, ¿no? Pero aquí es muy importante para que nosotros podamos identificar un contrato del mandato, en las cuales tenemos lo que es el consensual, el bilateral, la presentación, puede ser también pues por parte onerosa, también puede ser por personalísimo. También hay la voluntad del mandante, que nos da como responsabilidad del mandante. Es decir, estas características abarcan todo lo que uno necesita para poderlo reconocer, poderlo identificar, el mandato. Sí, entonces son puntos muy importantes donde nosotros tenemos que tener en cuenta para poder reconocer y identificar el mandato. ¿Ok? Como tercer interrogante tenemos qué claves propone la ley para conocer si se trata o no de un mandato. Según el artículo 2021 nos dice que el mandato
puede ser gratuito o remunerado, ya que la remuneración se llama honorario. Honorario o se puede determinarse por convención de las partes antes o después del contrato, por la ley, la costumbre, o a su vez el juez. Según la doctrina y la ley, ¿qué modalidades de mandato existen? Las modalidades de mandato pueden clasificarse en varias categorías según la doctrina y según la ley. Una de estas es por su forma de remuneración. Estas pueden ser tanto en mandato gratuito y como mandato remunerado. En mandato gratuito se dice que el mandatario no recibe ninguna en sí recibe una retribución por sus servicios, y en el mandato remunerado el mandatario en sí recibe una compensación por sus servicios, conocida como honorarios. La remuneración en sí puede ser ya sea acordada entre las partes, puede ser antes o después de un contrato, el cual se encuentra determinado por la ley, ya sea por costumbre o sea fijada por un juez. Esto lo vemos presente en el artículo 2021 del Código Civil. Por segunda instancia tenemos por su alcance, como mandatos generales y mandatos especiales. En mandatos generales tiene la autorización para actuar en todos los negocios del mandante, y en el mandato especial el mandatario solo tiene autorización para actuar en negocios específicos y determinados del mandante. Por tercera instancia tenemos de que por su duración, esto puede ser mandato temporal o mandato indefinido. Por mandato temporal tiene una duración limitada, la cual está establecida en el contrato del mandato, y mandato indefinido tiene una duración específica puede ser determinada en cualquier momento de las partes. Y cuarto, por su extensión territorial. Este mandato puede ser ya sea local o también mandato nacional o internacional. Como mandato local, este se encuentra limitado a actuar en una determinada localidad o región. En cambio, el mandato nacional o internacional permite actuar en el ámbito nacional en otros países. En sí, el contrato de mandato se encuentra muy vinculado con la representación y el arrendamiento. El mandato puede ser la base en la que se sustenta el poder dado al mandatario, el cual precisamente se hace para la realización del encargo, aunque no se excluye de las fuentes de la representación que constituye otra relación jurídica, como el contrato de sociedad, el contrato de trabajo o la propia ley, etc. ¿Puede considerarse un mandato la simple recomendación de negocios ajenos? Pues no. La simple recomendación de negocios ajenos no puede considerarse un mandato. La recomendación no implica una delegación formal, ya sea de las gestiones de los negocios, ni tampoco crea obligaciones para el recomendador. Por cuenta del propietario, tampoco. En cambio, en una recomendación puede influir una decisión de terceros, pero no establece una relación jurídica de mandato, ya que no hay una instrucción clara ni específica la cual el mandante en el cual el mandante no llega a un acuerdo sobre la gestión del negocio.
¿Qué sucede con el mandatario que ejecuta de buena fe un mandato? Nulo, que por necesidad imperiosa excede de su mandato. Cuando un mandatario actúa de buena fe y ejecuta un mandato nulo o excede su mandato debido a una necesidad imperiosa, varias consideraciones pueden aplicarse. 1. El mandato nulo. Si el mandato es nulo por alguna razón jurídica, pero el mandatario actúa de buena fe, es posible de que no se le considere responsable por los actos realizados, porque en sí la buena fe puede servir como atenuante y las acciones del mandatario podrían ser válidas si beneficiaron al mandante o si éste ratifica posteriormente a los actos realizados. 2. Exceso del mandato por necesidad imperiosa. Si el mandatario excede su mandato debido a una necesidad imperiosa, su actuación puede ser justificada. La ley reconoce que en situaciones de urgencia o necesidad, el mandatario tiene cierta inflexibilidad para actuar más allá de las instrucciones originales, siempre que su intención sea proteger los intereses del mandante. En estos casos, la responsabilidad del mandatario puede ser mitigada o incluso eximida, especialmente si sus acciones resultaron en beneficio o evitaron daños al mandante. ¿Cuál es la diferencia que existe entre mandato y agencia oficiosa? La diferencia principal entre el mandato y la agencia oficiosa radica en la existencia de un contrato formal y la autorización del mandante. ¿Qué es el mandato? El mandato es un contrato en el que una persona llamada mandante otorga a otra llamada mandatario la facultad de actuar en su nombre y representación. Es decir, este contrato puede ser de manera expreso o tácito y requiere la aceptación del mandatario. En el mandato, las acciones del mandatario están autorizadas y se espera que actúe en beneficio del mandatario, quien tiene el derecho y la obligación o las obligaciones claras en relación con el mandatario. ¿Qué es la agencia oficiosa? La agencia oficiosa, también conocida como gestión de negocios ajenos, se configura cuando una persona actúa en nombre de otra sin tener un mandato formal. Esto ocurre cuando el agente actúa sin autorización del titular de los derechos o bienes. En este caso, el agente oficioso asume la responsabilidad de administrar los negocios de otra persona, pero lo hace de manera unilateral y sin un contrato que lo respalde. Esto significa que, aunque el agente puede obligarse a determinadas acciones, no tiene el mismo nivel de autorización que un mandatario. El tratadista Núñez declara que el mandato constituye el contrato por medio del cual una persona a la que se denomina mandante delega ciertas funciones como administrar bienes, negocios y comparecer a ciertos actos, entre otros, en favor de otra persona, a la que se llama mandatario, quien de aceptar el mandato deberá cumplirlo acorde a las disposiciones indicadas en el contrato.
Juan Larrea Holguín, respecto del mandato, señala lo específico del mandato, y este radica más bien en que lo encargado a otra ha de tener un carácter jurídico, no de mera obra material o intelectual sin directa categoría jurídica. ¿Exige alguna formalidad especial el encargo que es objeto del mandato? Dentro del artículo 2027 del Código Civil, el encargo que es objeto del mandato puede hacerse por escritura pública o privada, por cartas verbalmente o de cualquier otro modo inteligible, y aún por la aquiescencia tácita de una persona a la gestión de sus negocios por otras. Pero no se admitirá en juicio la prueba testimonial, sino en conformidad a las reglas generales, ni la escritura privada cuando las leyes requieran un instrumento auténtico. Cuando el contrato del mandato se reputa perfecto. Dentro de nuestro artículo ecuatoriano, dentro del Código Civil 2028, el contrato del mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. La aceptación puede ser expresa o tácita. La aceptación tácita es todo acto en ejecución del mandato. Aceptado el mandato, podrá el mandatario retractarse mientras el mandante se halla todavía en actitud de ejecutar el negocio por sí mismo o de cometerlo a diversa persona. De otra manera, se hará responsable en los artículos 2071. Como mis compañeros ya lo mencionaron, nosotros estamos hablando sobre el mandato en el derecho civil. Yo les hablaré específicamente sobre la posibilidad de retractación del mandatario una vez aceptado el mandato. También las obligaciones de aquellos que, por su profesión u oficio, se encargan de negocios ajenos, y la pluralidad de mandantes y mandatarios. Con esto, analizaré los artículos pertinentes del Código Civil y su aplicación práctica. En la aceptación del mandato y retractación del mandatario, el artículo 2028 del Código Civil nos dice que, aceptado el mandato, el mandatario tiene la opción de retractarse mientras el mandante todavía esté en aptitud de ejecutar el negocio por sí mismo o de encargárselo a otra persona. Esto significa que el mandatario puede retirarse de su obligación, siempre que el mandante no quede en una situación desprotegida o sin posibilidad de acción. Esta disposición protege al mandatario, permitiéndole renunciar si el mandante puede seguir adelante sin dificultades mayores. Sin embargo, el mandante no puede ejecutar el negocio por sí mismo ni encargarlo a otra persona. El mandatario se debe con sus obligaciones hasta que estas circunstancias cambien. De no ser el mandatario, será responsable conforme a los términos del artículo 2071 del Código Civil, el cual nos dice lo siguiente: la renuncia del mandatario no extingue sus obligaciones inmediatamente. Debe transcurrir un tiempo razonable para que el mandante pueda reorganizar la gestión de negocios. La idea es permitir que el mandante encuentre una solución o un reemplazo adecuado sin sufrir perjuicios significativos. Nos dice también que si la renuncia del mandatario causa perjuicios, el mandante será responsable de los daños, salvo en situaciones justificadas como enfermedad del mandatario, imposibilidad de administrar o grave perjuicio a sus propios intereses. Este artículo busca equilibrar el derecho del mandatario a renunciar con la necesidad de proteger al mandante de perjuicios imprevistos y potencialmente graves. En el caso práctico, podemos decir que un empresario contrata a un gestor para manejar sus inversiones mientras él está en el extranjero. Si el gestor acepta y luego desea renunciar,
puede hacerlo si el empresario puede asumir el control o delegar a otro gestor. Pero si el empresario está indispuesto y el gestor renuncia abruptamente, el gestor será responsable de cualquier pérdida o perjuicio hasta que el empresario pueda encontrar una solución viable. Las obligaciones de profesionales encargados de negocios ajenos. Esto está contemplado en el artículo 2029 del Código Civil, que nos dice que las personas que, por su profesión u oficio, se dedican a la gestión de negocios ajenos, deben declarar rápidamente si aceptan o no el cargo de una persona ausente. Esto significa que un abogado, contador o cualquier profesional en estas circunstancias debe comunicar su decisión de aceptar o rechazar el encargo de manera oportuna. El artículo establece que si no hay una respuesta en un tiempo razonable, el silencio se interpretará como aceptación del encargo. Además, incluso si deciden no aceptar el encargo, estos profesionales tienen la obligación de tomar las medidas urgentes necesarias para conservar el negocio encomendado. Supongamos que un abogado recibe una solicitud por correo electrónico de un cliente ausente para representar sus intereses en un litigio. El abogado debe responder lo antes posible si acepta o no el caso. Si el abogado no responde en un plazo razonable, se asume que ha aceptado. Incluso si decide no aceptar, el abogado debe, por ejemplo, presentar una solicitud de aplazamiento para evitar que el cliente pierda su derecho a defenderse. La pluralidad de mandantes y mandatarios. Esto se contempla en el artículo 2030 del Código Civil y nos dice que es posible que haya uno o más mandantes y uno o más mandatarios en un mandato. Esto permite una gran flexibilidad en la estructuración de los mandatos. Por ejemplo, en una empresa puede haber varios socios, quienes vendrían a ser los mandantes, que contraten a varios administradores, que vendrían a ser los mandatarios, para gestionar diferentes aspectos del negocio. Esta estructura permite una división del trabajo y una gestión más eficiente. La pluralidad de mandantes y mandatarios permite la cooperación y distribución de tareas, lo cual es esencial en operaciones comerciales e instituciones complejas donde la carga de trabajo es significativa. Entonces, el Código Civil establece un marco claro para la aceptación, renuncia y responsabilidades del mandatario, así como para las obligaciones de los profesionales en la gestión de negocios ajenos y la posibilidad de múltiples mandantes y mandatarios. Estas disposiciones buscan equilibrar los derechos y responsabilidades de las partes, asegurando la continuidad y la protección de los intereses en juego. Bueno, en concordancia con lo que ya anteriormente han dicho mis compañeros, yo también les voy a hablar más del tema. Por ejemplo, tienen alguna pregunta de cómo se procede si se constituyen dos o más mandatarios y el demandante no ha dividido la gestión. Pues bueno, en sí, en el artículo 2031 nos dice que si se constituyen dos o más mandatarios y el mandante no ha dividido la gestión, podrán dividirla entre sí los mandatarios. Pero si se les ha prohibido obrar separadamente, prácticamente lo que hicieron, de ese modo pues estará todo nulo, ¿no? ¿A qué nos queremos referir con este artículo? Pues bueno, en sí la división de la gestión, si el demandante no ha especificado qué tareas debe realizar cada mandatario, es decir, no ha dividido la gestión, los mandatarios tienen la facultad de ponerse de acuerdo entre ellos para repartirse, supongamos que el trabajo. Ya. También tenemos lo que es la prohibición de obras separadamente, que en el artículo nos habla que pues si se ha prohibido la obra, pues prácticamente quedaría nulo. Entonces esto de la prohibición de obra
quiere decir que, sin embargo, si el demandante ha indicado expresamente que los mandatarios deben actuar juntos y no por separados, pues cualquier acción realizada individualmente, pues por uno de ellos será anulada, como ya lo había dicho. Ajá. Pero en sí, ¿qué sucede si los mandatarios no pueden ponerse de acuerdo? Pues bueno, ahí viene lo que sería la intervención judicial, que en el caso de desacuerdo entre los mandatarios, pues el demandante o cualquiera de ellos puede acudir a los tribunales para solicitar una solución. Y pues allí el juez podrá determinar la forma en que debe llevarse a cabo el demandado, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la voluntad del mandante. Ya. En sí, ¿qué efectos tiene el hecho de que se constituya mandatario a una persona menor de edad? Pues bueno, según el artículo 2032, nos dice que si se constituye mandatario a un menor de edad, pues los actos ejecutados por el demandatario serán válidos respecto a de terceros. En cuanto origuen a estos y al demandante, pero las obligaciones del demandario para con el demandante y terceros no podrán sufrir efectos sino según las reglas relativas de los menores. En sí, ¿por qué es importante este artículo? Pues en sí este artículo está viendo lo que son la protección de terceros, que en sí esta norma busca proteger a los terceros que contratan de buena fe con un menor de edad que se presenta como mandatario. Al validar los actos del menor, se evita que estos terceros sufran perjuicio por la incapacidad legal del menor. También este artículo nos dice sobre la protección del menor, que en sí que al mismo tiempo se protege al menor de edad al limitar su responsabilidad. Esto se debe a que el menor, por su edad, puede no tener la madurez necesaria para comprender plenamente las consecuencias de sus actos. Ya, ¿cuál es la responsabilidad del mandatario? Pues bueno, en sí, en el artículo 2033, inciso 2, nos dice que esta responsabilidad recae más estrictamente sobre el mandatario remunerado. Pues, ¿qué significa esto? Que significa que cuando una persona acepta un mandato a cambio de una remuneración, es decir, un mandatario remunerado, asume una mayor responsabilidad frente al mandante, que viene a ser la persona que otorga el mandato. Es comparación con un mandatario que realiza el mismo trabajo pero de forma gratuita. Gracias. ¿Cuál es el ámbito jurídico del mandato general? Para responder a esta pregunta hay que revisar el artículo 2034 del Código Civil, que nos dice si el mandato comprende uno o más negocios especialmente determinados, se llama especial. Si se da para todos los negocios del mandante, es general, y lo será igualmente si se da para todos, con uno o más excepciones determinadas. Lo que nos quiere decir que un mandato especial se refiere a la autorización para llevar a cabo uno o varios negocios específicos. Y un mandato general nos dice que se otorga para todos los negocios del mandante. Esto significa que el mandatario tiene la capacidad de actuar en una amplia variedad de asuntos. Incluso si se especifican en una o más excepciones, el mandato sigue siendo general. Por ejemplo, un mandato especial
un ejemplo de mandato especial. Un empresario otorga un mandato especial a un abogado para que le represente únicamente en la compra de un inmueble. Y un ejemplo de mandato general podría ser que un empresario otorga un mandato general a su asesor financiero para que maneje todas sus inversiones, excepto la venta de un negocio específico. Lo que asegura este artículo es que se entienda claramente el alcance de la autoridad otorgada al mandatario, diferenciando claramente las situaciones específicas y generales. ¿Cuáles son los deberes más importantes que impone la ley al mandatario? Veamos el artículo 2035 del Código Civil, que nos redacta que el mandatario se ciñará rigurosamente a los términos del mandato, fuera de los casos en que las leyes le autoricen para obrar de otro modo. Lo que nos quiere decir es que el mandatario debe actuar estrictamente dentro de los términos del mandato otorgado. Esto significa que no puede tomar decisiones fuera de lo establecido por el mandante, salvo que las leyes lo permitan hacerlo. La importancia de este artículo es que debe protegerse los intereses del mandante, asegurando que sus instrucciones sean seguidas con precisión, evitando asimismo que el mandatario tome decisiones que puedan ser contrarias a los deseos o intereses del mandante. Por ejemplo, si un mandatario recibe instrucciones específicamente para invertir en acciones de una empresa en particular, no puede decidir invertir en otra empresa sin el consentimiento del mandante. ¿Qué le está prohibido expresamente al mandatario en la ejecución del mandato? Para esta pregunta consultemos el artículo 2039 del Código Civil, que nos dice que el mandatario podrá delegar el encargo si no se le ha prohibido, pero no estando expresamente autorizado para ello. Responderá de los hechos del delegado como de los suyos propios. En sí, lo que nos quiere decir este artículo es que el mandatario puede delegar de sus responsabilidades a otras personas, siempre que no se le haya prohibido expresamente hacerlo. Sin embargo, si no se cuenta con una autorización explícita para delegar, será responsable de los actos del delegado como si fueran suyos o propios. La importancia de este artículo es que subraya la autorización explícita para delegar las tareas, asimismo asegurando que el mandatario mantenga el control y la responsabilidad sobre el mandato original. Un claro ejemplo podría ser que un mandatario que gestiona la venta de una propiedad no puede delegar de esta tarea a otra persona sin una autorización explícita, y si lo hace será responsable por cualquier acción o un error que cometa el delegado. En conclusión, estos artículos del Código Civil delinean claramente el ámbito y los deberes del mandatario. El mandato general abarca una amplia gama de negocios, excepto aquellos específicamente excluidos. El mandatario debe actuar estrictamente dentro de los términos del mandato, garantizando la protección de los intereses del mandante. Además, a menos que esté explícitamente autorizado, el mandatario no debe delegar el encargo sin asumir la responsabilidad de los actos del delegado. Estos principios legales aseguran una relación de confianza y responsabilidad entre el mandante y el mandatario, proporcionando un marco claro para la ejecución de los mandatos. Saludos, abogada Yeliber. Yo les voy a hablar sobre las atribuciones que concede la ley al mandatario. Pero antes de entrar en tema, antes de entrar en materia de todo esto de lo que son los mandatos, quisiera brindarle a usted un breve concepto de lo que son los mandatos en el Código Civil. A ver, el mandato se encuentra establecido en el Código Civil ecuatoriano a partir del artículo 2020. Este estipuladamente habla que mandato es un contrato en el que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta apoderado, procurador y en general mandatario.
Como podemos ver aquí, se enlaza bastante y tiene bastante en común con los fideicomisos establecidos en el Código Orgánico Mercantil. Entonces, ya sabiendo muy bien el concepto en sí de lo que son los mandatos, procedemos a lo que son mis temas, que los voy a desarrollar ahora, que son las atribuciones que concede la ley al mandatario. Esto está expedido en el artículo 2036, el cual indica: el mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder de efectuar los actos de administración, como son pagar las deudas y cobrar los delitos del demandante, perteneciendo unos y otros al giro administrativo ordinario, perseguir en juicio a los deudores, intentar las acciones posesorias e interrumpir las prescripciones en lo tocante a dicho giro, contratar las reparaciones de las cosas que administra y comprar los materiales necesarios para el cultivo o beneficio de la tierra, minas, fábricas u otros objetos de industria que se haya encomendado. Es decir, aquí el mandatario tiene en sí las responsabilidades que tiene aquí el mandatario es de pagar las deudas y cobrar los delitos del mandante. Es decir, el mandatario se va a encargar de la parte administrativa, de la parte de la gestión del negocio. En cambio, el mandante se va a encargar de los giros administrativos, se va a encargar de perseguir en juicio a los deudores, intentar las acciones posesorias y todo lo demás. Y aparte, también cubrir los impuestos, cubrir los gastos que tienen que ver con las tierras, minas. Esto en caso, obviamente, de que su negocio se trate de eso. Ahora bien, ¿qué se entiende cuando se da al mandatario la facultad de obrar del modo que le parezca más conveniente? Esto está en el artículo 2037. Cuando se da al mandatario la facultad de obrar del modo que más conveniente le parezca, no por eso se entenderá autorizado para alterar la sustancia del mandato, ni para los actos que exigen poderes o cláusulas especiales. Por las cláusulas de libre administración, se entenderá solamente que el mandatario tiene la facultad de ejecutar aquellos actos que las leyes designan como autorizados por dicha cláusula. Es decir, tiene total liberación el mandatario de efectuar todo lo que el mandante le indique, pero no se puede sobrepasar, no se puede propasar de las cláusulas que ellos hayan dejado estipuladas en el contrato. Es decir, tiene el encargo del negocio, pero tiene el corpus del negocio y tiene el ánimo, pero no puede suplantar al dueño original, que en este caso es el mandatario. Ahora bien, ¿qué se entiende por cláusula de libre administración? Este es mi último tema que voy a acotar. Y dice que por las cláusulas de libre, esto es doctrina, por las cláusulas de libre administración se entenderá solamente que el mandatario tiene la facultad de ejecutar aquellos actos que las leyes designan como autorizados por dicha cláusula. Aquí quiere decir que el mandatario se va a regir por el tenor de la ley y no va a indicar en el contrato, no va a estipular en el contrato cosas al mandante los cuales él no pueda proceder por A o B motivo. Por eso dice, tiene la facultad de ejecutar aquellos actos que las leyes designan como autorizados por dicha cláusula, y por ende el mandante tiene la obligación de saber aceptarlos si quiere que el mandato termine en perfecto estado. Con esto termino mi exposición. Muchas gracias, abogada, por haber escuchado. Bueno, yo les voy a hablar de todo un poco, pero ahorita les voy a hablar sobre su definición. El mandato es aquel el cual una persona denominada mandante se obliga a realizar actos jurídicos en nombre de una persona denominada mandante. Las partes de un contrato son mandataria y obligatoria. La primera, la que representa, y la segunda es con las facultades y limitaciones que el contrato confiere. Según su clasificación, el mandato es un contrato principal, bilateral, oneroso, salvo pacto contrario. Formal,
es decir, que debe ser escrito en algunos casos. Se exige formalidad ya que sea escritura pública. Ahora bien, en cuanto a los tipos de mandato, explicaré generalmente del mismo, ya que en la doctrina le atribuye múltiples clasificaciones que se explicarán en este video. Los tipos de mandato en general son actos de dominio, de cargo y administración. El mandato para actos de dominio está orientado a que su objeto sea el mandatario, pueda comprar o vender por cuenta del mandatario bienes que vaya a formar o formen parte de su patrimonio. Es decir, este tipo de mandato por ejemplo, una persona puede realizar una compraventa de un inmueble de representación en otra. Este tipo de mandato es una práctica que suele limitarse a un acto jurídico concreto, ya que un mandante para acto de dominio implica generalmente el mandatario. Tiene a disposición el patrimonio del mandante. Por esto las leyes limitan al mandante de los actos de dominio, en el sentido en que el mandante no pueda venderse en representación del mandatario, así como establece también cualquier tipo de acciones fuera de los límites del mandante. Obliga al mandante a nivel sin responsabilidad para éste, además de las cuantías de los actos de dominio que se ejecuten que sean necesarios y no aquel que el mandante haga en escritura pública. El mandante plebe o de cargos de litigio es un tipo de mandante más común, ya que suele ser el que existe en las personas morales para sus abogados y representan en los juicios. Este tipo de mandato puede obligarse notarial o simple. Sin embargo, cuando el mandante simple otorga por una persona moral, no es en todo caso la representación de la escritura pública y consta en sus facultades de delegar el poder de cualquier otorgado a cualquier persona. Por último, tenemos los actos administrativos, que implica la representación del mandante en un acto relativo a su patrimonio sin tener la misma o otro mandato de administración, por ejemplo, aquel que se otorga en determinadas gestiones en nombre del mandante. Este tipo de mandato es comúnmente utilizado de manera simple. Ahora bien, sin embargo, los tipos de actos jurídicos requieren una cláusula especial de mandato para que puedan ejecutarse por el mandante. Ahora bien, la rescisión es un tipo de contrato que puede darse, el mandante así lo requiere, pero también puede darse dependiendo del contrato a sí mismo. Sin embargo, establecen algunas cláusulas que ante la ley esto puede suceder. Cuando, por ejemplo, el mandante se excede en el ejercicio de sus funciones, causando perjudicadamente al mandante. Algo muy relevante es la rescisión del mandato, que no afecta sino que se notifica al mandante por su rescisión, lo cual puede hacerse por conducta o de feria pública o corresponsal público. Y eso ha sido todo.